Bueno, me alegra verlos esta mañana y espero se alegren de verme a mí también. Qué bueno poder regresar al templo, a la casa del Señor. Me siento privilegiado de poder regresar. Desafortunadamente y con tristeza hemos recibido casi que, bueno, no digo a diario, sí, cada 2 días por el grupo que tenemos de pastores de toda la ciudad, algunos que han tenido que ser hospitalizados y desafortunadamente no pudieron regresar a sus templos, aunque fueron recogidos y están en un mejor lugar, porque no hay pérdida, ¿verdad? La Biblia enseña que vivimos para el Señor y si morimos, morimos para el Señor. Pero Dios quiere que yo siga dando lata aquí, así que gracias por sus oraciones. Saludo a todos los que están en la casa. La verdad me alegra verles, me alegra ver a todos ustedes. Sé que algunos pasaron por momentos críticos, pero aquí estamos para exaltar al Señor. Me alegra verla, Anita, Jorgito y a todos, por supuesto. Todavía debemos dar lata, ¿no? Todavía hay cosas que tenemos que hacer, así que agradecemos al Señor por su misericordia. Hay varios, pero en especial el pastor Erney, algunos tal vez le conozcan, de la iglesia en Kennedy, pues está bien complicada su salud, entubado, hospitalizado, y pues solo un milagro de Dios podría retornarle a su familia, a la iglesia. ¿Les gustaría que oráramos por él en esta mañana? Por supuesto. Y los que están en casa, por favor, acompáñenos, pónganse en pie. Incluyamos en la oración al hermano Armando Pérez y su esposa Lilia. Han estado afectados también en su salud. Oremos para que Dios obre. El hermano Julián Morales y su hija, aunque los síntomas han sido así leves, pero pues oramos para la recuperación de ellos y oramos por si alguno hay en casa o si alguno está en este lugar que necesita el favor de Dios. A ver, todos necesitamos el favor de Dios, la verdad. Así que nos ponemos delante del Señor. Gracias, Dios, por la abundancia de tu misericordia. Gracias, Señor, porque estamos hoy delante de ti en tu casa, Señor. Te exaltamos y adoramos tu maravilloso nombre, Señor. Nos ponemos ante ti, Señor, para, oh Dios, implorar misericordia y vida para aquellos que están luchando contra la vida, contra la muerte, Señor, en la UCI, en el hospital, en el lugar, Señor, en casa algunos. Oramos que tú sanes con el poder tuyo. Creemos tu palabra y tu palabra dice que en la cruz pagaste, llevaste todas nuestras enfermedades. Proclamamos, profetizamos en el nombre de Jesús vida a los pulmones del pastor Erney. Proclamamos salud a sus vías respiratorias. Proclamamos poder de Dios en su salud. Proclamamos sanidad para Julián, para Armando, para Lilia, para los hijos de Armando, Señor, Maribel, Señor. Proclamamos el poder de Dios. Si alguna en esta hora, alguna persona se encuentra enferma en casa, en el nombre de Jesús proclamamos sanidad. En el nombre de Jesús proclamamos sanidad. En el nombre de Jesús proclamamos sanidad y oramos por sanidad. Si en este lugar, en este auditorio, alguien está enfermo, sea sano. Si alguien está en problemas, sea restaurado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús oramos el poder de Dios. En el nombre de Jesús. Amén
Amén. ¿Puede dar un aplauso al Señor? Bien. Por favor, tomen asiento. Vamos a ir a la palabra del Señor. En estos días, preparando los estudios que estamos dando a los niños, venimos desde Génesis, así en orden, las historias bíblicas, y llegamos a Éxodo capítulo 10 para hablar acerca de las maravillas de Dios. Le llama el texto bíblico, aunque está el título allí, con las plagas. Ya hemos aprendido que para los egipcios eran eso, ¿no? Eran pandemias, plagas, porque traía destrucción y traía problemas y dificultad. Pero cuando se refiere a Israel, al pueblo de Dios, no se refiere con el término de plagas, sino de maravillas. Es más, usted va a encontrar en esos capítulos, no uno ni dos, sino varios capítulos que hablan de esas maravillas, algo que se repite. ¿Qué es lo que se repite? Y Dios hizo separación entre los ganados, entre las vidas, entre las casas. Siempre tenemos esa explicación que Dios hizo. ¿Y qué es que Dios haya separación? Que en el lugar, la tierra de Gosén, dentro de Egipto, donde estaba el pueblo de Dios, allí no sucedía nada. Todo el mundo alrededor tenía enfermedad, problemas, granizos, animales, sangre y demás, muertes. Pero en la tierra de Gosén, en donde habita el pueblo de Dios, no había las maravillas de Dios, porque Dios hace separación. ¿Eso lo alegra? El Dios que actuó en Egipto sigue actuando hoy en nosotros. Y estamos en medio de una situación crítica de contagios, de enfermedad. Yo sigo creyendo en esa palabra, que Dios sigue haciendo separación. Puede ser que en algún momento luchamos con algo difícil en nuestras casas, pero la promesa bíblica es que Dios hace separación. Esas promesas me han entusiasmado a orar, y aunque me lleguen peticiones de situaciones difíciles, yo sigo creyendo que Dios hace separación y oro. Y he orado y Dios nos ha respondido en oración. Les agradezco, hermanos, sus oraciones por mí, por mi esposa, por mi casa, por mi salud. Todavía por ahí algo de tos y demás que tenemos que cuidarnos, pero han sido 15 días de pura gracia y pura misericordia. Y bendigo el nombre del Señor. Quisiera con ustedes dar un aplauso a Dios por su misericordia. Aleluya. Dígale: gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Si se incomoda alguien en casa, dé duro ese aplauso. Amén. Duro ese aplauso. Alcanzan los hermanos allá en la casa a escuchar nuestros aplausos, y alcanzan a escuchar nuestro amén, aunque tengamos que hacerlo con tapaboca y no se escucha igual como antes. Pero si usted es bendecido con algo en el momento en que está escuchando el mensaje, tiene permiso para decir amén, o para decir gloria a Dios, o para exaltar a Dios, o para decirme siga predicando. Amén. Dios es bueno. Así que llegando a Éxodo capítulo 10, explicábamos a los niños y compartimos con ellos acerca de esta palabra, y se les puso una tarea, y quería acompañarlos esa semana y venir y compartirles el complemento de esa palabra a la iglesia completa, para que los niños pudieran hacer su tarea acerca de lo que vieron del capítulo 10 de Éxodo. Y el viernes anterior a venir a darles la palabra que tenía que darles con respecto a Éxodo 10, entonces tenía algo de malestar y demás, y como el domingo siguiente, después de predicar y después de estar aquí en el culto, salía para la vacuna, entonces me obligó a hacer la prueba y me salieron 2 pruebas, una negativa y otra positiva. Después les cuento en detalle por qué razón, pero no, los síntomas finalmente dieron que estaba
positivo, así que me tuve que quedar en casa y les quedé debiendo el complemento, pero aquí estoy para pagar mi deuda. Porque la Biblia dice que todo lo que debemos ¿qué? Pagarlo. En cuanto sea posible para nosotros, debemos estar en paz con todos, ¿sí? Con todos. Así que es bueno que hoy en día tengamos cuentas al día, cuentas claras. ¿Está bien, hermano? Tengamos cuentas, tengamos las cosas al día, porque puede ser el último día y es mejor estar con cuentas listas, ¿sí? Si no se ha bautizado, es bueno. ¿Qué hace por ahí en medio de contagio sin bautismo? Eso es muy riesgoso, ¿sí? Tenga cuentas claras. Éxodo capítulo 10, he titulado a esta palabra historias de fe. ¿De qué vamos a hablar? Historias de fe, ¿sí? Hice la introducción de Egipto muy bien. Éxodo capítulo 10, Jehová dijo a Moisés, si quiere colocar su nombre, hágalo. Jehová dijo a Giovanni, Jehová dijo a Shelman, Jehová dijo a Jorge, Jehová dijo, porque Él siempre nos ha hablado. Y damos gloria al Señor que Él nos habla, ¿verdad? Aunque haya plagas, aunque haya contagio, Dios sigue hablándonos. Y eso es importante. Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos. Y mire lo que dice, para mostrar entre ellos mis señales. ¿Para qué? Para mostrar entre ellos mis señales. Y el verso 2 dice algo interesante. Y para que cuentes a tus hijos. ¿A quién debemos contar? A nuestros hijos. Y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos. ¿Usted quiere tener nietos? ¿Sí? Usted no puede apropiarse a sus hijos y no dejarlos. Hay que dejar que ellos hagan su futuro. Amén. En el tiempo de Dios. Pero también le contaremos a nuestros nietos las cosas que el Señor hizo estando nosotros en medio de pandemia. Dice el texto. Ya no estamos en Egipto, pero estamos en otras situaciones. Y en medio de esas situaciones adversas y difíciles, Dios extiende misericordia. Amén. Y tenemos historias de fe para contarles a nuestros hijos. Y dice, y mis señales, verso 2, que hice entre ellos. ¿Para qué? Para que sepáis que yo soy Jehová. Importante, para que sepáis que yo soy Jehová. Así que hablamos a los niños de las señales de Dios, les explicamos qué significan las historias de fe, los milagros de Dios y que han tratado de ser imitados por los hechiceros de Egipto, pero finalmente el poder de Dios es más grande. Amén. Y entonces queríamos que ellos hicieran una tarea en casa, que se sentaran con los padres y con los abuelos y tuviéramos una semana de historias de fe. Y se nos truncó el asunto, pero viene para esta semana la tarea ahora ya de toda la iglesia, los que están en casa, los niños, sentarnos a recordar las cosas que Dios ha hecho en medio nuestro. ¿Escuchó eso, hermanos? Sentarnos a escuchar las cosas que Dios hizo, ¿qué? En medio nuestro. Yo tengo, hermanos, recuerdos sin número de cosas que Dios ha hecho. En mi casa, en mi familia, en la situación económica, Dios ha hecho. En el proceso de construcción de este templo, ¿cuántos han escuchado historias de fe sobre cómo Dios nos ha guiado? ¿Han escuchado historias de fe? Hace unos días vino el pastor César Galarza a reemplazarme. ¿Sí? Él estuvo hablando acerca de volver a la casa del Padre, una bonita palabra, lo escuché por la transmisión. Y él había venido hace muchos años y no sabía algunas cosas que ya han pasado con respecto al templo.
los cambios que han sucedido acá, ¿sí? Tan bonito este piso tiene una historia de fe. Ay, ya terminaron la tarima, esta tarima tiene una historia de fe. Ay, el techo lo pusieron, este techo tiene historias de fe. Y todo lo que podemos ver, pero no solamente se trata en la parte material, también, si pregunto a algunos de ustedes, recuerdo Vivianita el año antepasado, algo así, una niña pequeña, bueno, es que ella es pequeña, difícil, pero hay una historia de fe detrás de ella, y seguramente detrás de ustedes hay historias de fe. Veo al hermano Omar, recuerdo años atrás, y sé que hay historias de fe. ¿Sí? Y aquí dice eso, para que contemos, para que compartamos, ¿sí? Hace 8 días el Señor, a través del hermano Waldo, licenciado Waldo, nos habló acerca de nuestras palabras deben ser armónicas a lo que nosotros creemos. Debemos hablar lo que nosotros ¿qué? Creemos. Y estamos en un tiempo difícil. Y la Biblia nos dice que el panorama no va a ser mejor, sino que va a ser más difícil, ¿verdad? Y cuando se acrecenta el problema, las dificultades, las pruebas, el amor de muchos va a enfriarse. Pero nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras generaciones van cada día a arder más apasionados por Dios. ¿En dónde va a estar la diferencia? En que yo sea capaz de comunicar las maravillas de Dios y no deje en mi casa olvidar lo que Dios ha hecho en medio nuestro. Si Dios esta semana me dio vida, me sacó de la muerte, en medio de tantos contagios, yo quiero seguir contándole a ellos que Dios es maravilloso, que Dios sigue sanando. Historias de fe. A veces nos ocupamos en casa a decir tantas cosas, que el hermano vino así, que se le cayó el tapabocas y que tantas cosas que no deberíamos estar hablando en la mesa. Deberíamos estar hablando ¿de qué? Historias de fe. Tarea para esta semana. Se va a traer a su memoria lo que Dios ha hecho. Dios le sanó algún día, sí. Dios le respondió cuando no tenía que comer, sí. Dios le llevó. Hace unos años atrás, estando bien joven, trabajando en la iglesia, apenas tenía mi primera hija de 4 años, Lady, 4 años. Y el Señor colocó en nuestros corazones irnos a un entrenamiento a otro país. Hicimos todo lo que teníamos que hacer, conseguir los permisos y demás, y nos íbamos. Pero apenas casi 1 o 2 días antes negaron un crédito y no quedamos con tiquetes y quedamos ahí. ¿Qué hacemos? Llegó el día, mire hermanos, llegó el día de partir y todavía no lo habíamos comprado, pero hicimos nuestras maletas y nos fuimos para el aeropuerto porque había una reserva a hacer la fila. A la fila llegó una hermana con los tiquetes para que nosotros viajáramos. Es el Dios maravilloso que tenemos. Es el Dios de misericordia. Producto de ese viaje, conocimos a una pareja de chilenos. Él había trabajado con las sociedades bíblicas en Chile más de 30 años y era muy bueno para vender libros, para hablar la escritura. Pero Dios lo llamó para ir a Guinea Ecuatorial con su esposa. No tenían hijos. Ella cantaba lindo, enseñaba lindo a los niños y eso era lo que sabían hacer. Y fueron al entrenamiento misionero que nosotros fuimos por 6 meses. Y entonces allá había que hacer trabajo práctico. Y entonces le dijeron allá en Guinea Ecuatorial, a donde él iba a ir en África, le dijeron: hermano, es bueno que usted sepa de libros y demás, pero si no aprende algún oficio, usted no puede venir todavía. Aunque sea el mejor de los predicadores, tiene que aprender algún oficio. Y entonces allá entre ese grupo de estudiantes había un pastor de Colombia que en cuanto a oficios, en cuanto a electricidad, en cuanto a cosas de construcción, eso era como mi deleite. Pues este hermano resultó siendo mi ayudante, ¿sí?
Y el Señor hizo todo, cuadró todas las cosas para que él recibiera entrenamiento y estuviera varios meses trabajando conmigo en la parte práctica, más todo lo que había que hacer. Y allí entonces aprendió. Después fue con su esposa a Guinea Ecuatorial. Pasaron varios años, nosotros regresamos a trabajar. Un día recibo una llamada de un hermano de Chile. Le dije: hermano, por favor, ¿puede usted recibir a tal pareja que han regresado de África, de Guinea Ecuatorial? En esos meses, la iglesia en Santa Isabel, donde yo estaba trabajando, estábamos orando por África para que Dios nos permitiera hacer misión allá, pero no sabíamos cómo. Y miren, hermanos, después de 7 años de haber trabajado con Marcelo y con Vicky, los chilenos, ahora yo los recibo en casa porque vienen de regreso. Y hermanos, nosotros fuimos compañeros de estudio y entonces nos contaron cómo habían estado trabajando en Guinea Ecuatorial. Y entonces nos ayudaron a decir: mire, si la iglesia quiere hacer misiones allá, tengan en cuenta esto y esto y esto. Y lo tuvimos en cuenta y nació el proyecto para la Iglesia Cruzada Cristiana en Guinea Ecuatorial, que hoy está a cargo de una hermana allá, y otros misioneros han ido. Mire esto, Dios haciendo cosas maravillosas. Hoy el panorama puede ser incierto, difícil, y ver complicación y ver cómo un hijo o una hija está en medio de una situación difícil, amenazado de muerte y demás, pero luego Dios actúa en medio nuestro y más adelante Dios hace cosas maravillosas, porque necesitamos conocer al Señor, porque el Dios en el cual creemos no es solamente un Dios de una pared, de una imagen, es el creador del cielo y de la tierra, que sigue obrando entre nosotros. Amén, amén. Me emociono decir todo esto y no he comenzado a predicar. El texto de la escritura de Éxodo, escuche, 2 razones dice Dios a Moisés, 2 razones por las cuales, ¿sí? 2 razones por las cuales él muestra sus maravillas. Número 1 dice: mostrar el poder de Dios a Egipto y a todos los que están alrededor, a las naciones politeístas, para revelar la grandeza del Señor, del Dios poderoso. Las gentes, escuche esto, familiares, personas que trabajan con usted, vecinos, todos necesitan ver y saber de las maravillas de Dios. Sea que un día decidan convertirse o no, pero necesitan conocer al Dios en el cual nosotros hemos creído. Y Dios, escuche, y Dios está diciendo: yo muestro mis señales a través tuyo para que todos ellos puedan ver. ¿Cuántos todavía hay a tu alrededor que necesitan conocer a Dios y su poder? Sea que Él tome una decisión o no hacia la vida eterna, pero necesitan recibir el testimonio del poder de Dios. ¿Estamos, hermanos? Si Dios me ha levantado, escucha esto, si Dios me ha levantado de la enfermedad del COVID, ¿quiénes fueron los primeros que se enteraron? Toda mi familia. Estaban continuamente llamándome y diciéndome, y entonces yo les estaba diciendo no, y enviándole aún los devocionales, y cuando ya finalmente desaparece y estoy bien, y siguen preguntando y yo sigo hablando, porque tenemos testimonio de la obra de Dios. Amén. Eso dice la palabra allí. Aquellas naciones politeístas o paganas que creen en otros dioses, o que creen que la naturaleza, en Egipto el río Nilo era un dios, el faraón era un dios, ¿sí? Los leones eran dioses, la naturaleza, muchos dioses. Y allí está el Jehová, el Dios del cielo, manifestando sus maravillas para que todos sepan que aunque hay dioses de la invención humana, solo el Señor Jehová es el único y verdadero, y en Él hemos creído y a Él le seguimos. Amén.
hay hoy, peor que en los días de Egipto, una proliferación de doctrinas, y muchos, dice, se levantarán de aquí está el Cristo y aquí y el anticristo y los demás, pero nosotros seguimos al Dios fiel y verdadero. Nos estamos preparando para ese último tiempo, y Dios muestra sus maravillas para que la gente vea esas maravillas. Esa gente que adora a otros dioses necesitan saber que hay un solo y verdadero Dios, que es más poderoso y que es más maravilloso, que no es solo lo que diga el escrito bíblico, que es más que eso, se manifiesta con poder y se cumplen sus palabras, y hoy se mueve en medio de su iglesia. Las encuestas están diciendo que solo el 25-30% de los creyentes está queriendo regresar al templo, a la casa de Dios, y hay un porcentaje que sigue siendo de la iglesia, pero que prefiere la nueva forma de hacer iglesia. ¿Por qué? Hace casi 2 años se comenzó a practicar una nueva forma de hacer iglesia, y que aún van a pasar los años y no va a desaparecer. Es decir, que así como ustedes están en esta hora, así bien atentos, recibiendo la palabra del Señor, también hay una porción de la iglesia que, aunque no está en el templo, allí está en las casas. Pero las encuestas dicen que hay cierta cantidad de creyentes que venía con su disciplina de estar en la iglesia, y que en este tiempo se desconectaron, se enfriaron, se perdieron, se embolataron. Ahora tenemos que hacer 2 trabajos: evangelizar al mundo perdido y rescatar a las ovejas. No le llamo descarriadas, no. Atemorizadas, escondidas. ¿Qué otra palabra para no? Pero es una realidad, hermanos, amén. Y necesitamos ponernos firmes en la fe. ¿Cómo necesitamos ponernos firmes? En la fe, en la fe. Así que miren esto, hermanos. Los egipcios, escuche, los egipcios, a medida que iban pasando los días, los años, no podían olvidar los años o ese año que pasaron toda serie de dificultades, que primero vino una manifestación, una plaga que se convirtió, que un tal Moisés, que un tal Aarón. Los egipcios obligatoriamente tuvieron que incluir en sus charlas, en sus libros de historia, en sus transmisiones orales de padres a hijos, algo que había hecho el Dios de los hebreos, que si no se hubieran ido de aquí, se hubiera devastado todo esto, pero ya no están con nosotros. Ellos obligatoriamente tuvieron que haberlo incluido en sus historias. ¿Y qué con los hijos de Dios? La generación en el desierto, muchos murieron y demás, pero Dios quería asegurarse que no se olvidara, que los padres iban a seguir contando a sus hijos las maravillas de Dios. Amén, hermanos. Nosotros tenemos esa tarea con nuestros hijos. Llega un día, cuando contamos las historias de fe a nuestros hijos, llega un día donde ellos necesitan conocer por sí mismos al Dios del cual hemos estado hablando, porque llegó un día en que se enfermaron, porque llegó un día en que quisieron hacer esto, porque llegó un día en que quisieron hacer lo otro. El día que salió mi primera hija del bachillerato y escoge la universidad, y yo no tengo para pagar esa universidad, entonces ahora el Dios de ella, que es el Dios de su padre y el Dios de Abraham, quiere mostrar sus maravillas. Y Dios obró sus maravillas, y no solamente terminó su carrera, de la cual yo solo pagué menos del 30%, lo demás lo pagó el Señor. Pero vino el segundo igual, y la tercera, Paolita, me queda el último semestre. Yo, Señor, ayúdame.
Pero ¿qué ha pasado durante todos estos días? Mi fe ha venido ¿cómo? Porque he conocido a ese Dios. En el semestre pasado, una de las fundaciones que nos ayudaba, no hemos tenido ventas, no podemos ayudar, pero Dios igual proveyó y Dios va a seguir proveyendo. Amén. Dios no nos deja avergonzados. Dios no nos deja avergonzados. Dice en el segundo punto, para contar a las generaciones. Número 2, historias de fe. Dice aquí a sus hijos, a sus nietos, quedarán registrados en los libros, ahora quedan registrados en los WhatsApp, en los teléfonos, en videos quedan registrados en fotos. Cuando cumplimos los 10 años, hicimos inauguración, mostramos fotos del proceso, quedan allí historias de fe registrados. Así que no olvidamos el poder del Señor. Contamos. Ahora, ¿sabe que cuando contamos las historias de fe y recordamos los que Dios ha hecho, también nosotros mismos al contarlo nos animamos a creer más en el Señor? Aunque veamos alrededor circunstancias difíciles, pero vea, si el Señor ayer me sanó de esto, y sanó a mi papá de esto otro, y sanó a mi esposa de esto, y sanó a mi hija de tal cosa. ¿Sí? Cuando fuimos al hospital para hacerle un chequeo, mi esposa Isabel tenía menos de 6, le faltaba una semana para los 6 meses de su embarazo. Y le fueron a hacer el chequeo y tenía una preeclampsia y le dije, hay que desembarazarla. Y nos dijeron, mire, ustedes son jóvenes, pueden tener más hijos. Y lloramos en ese consultorio. Vamos a otro médico, ¿qué hacemos? Y esto es de afán. Y nos lanzamos en las manos del Señor. ¿Sí? 45 días luchando ahí. La estabilizaron una semana y finalmente tuvieron que hacer una cesárea. 6 meses, menos de 2 libras pesando, pequeñitica, 45 días en una incubadora. Pero hoy es una profesional porque Dios es grande. ¿Lo escuchó? Dios es grande. Historias de fe. Historias de fe. Cuando contamos las historias de fe, tenemos ánimo para seguir creyendo en Dios. Cuando contamos las historias de fe, tenemos ánimo para seguir obedeciendo a Dios. Cuando contamos las historias de fe, nos olvidamos de las circunstancias y llegamos a decir, lo harás otra vez. ¿Cree que Dios lo volverá a hacer, Anita? Dios lo va a volver a hacer. Dios lo va a volver a hacer, Jorgito. Dios va a volver a hacerlo. Dios lo ha hecho. Duramos varios años pidiéndole, Señor, que estos hermanos puedan adelantar su casita. Y mire cómo está de bonita ahora. Yo glorifico a Dios al ver la casa de ustedes, porque les incluí en mis oraciones y porque puedo decir, ahí hay historias de fe para contar las maravillas de Dios. Cuando contamos las historias de fe, gente que no es creyente es motivada a entregar su vida al Señor. Y número 3, la pregunta en esta mañana: ¿qué estamos contando? ¿Están contando historias de fe a sus hijos? ¿Están recordando? ¿Estamos? Mire, concluye ayer, en estos días, un semestre más. Estamos al siguiente semestre con gran expectativa, pero con una situación bien difícil, porque en nuestro país las cosas siguen complicadas y no quieren ceder. Yo creo que es el momento que la iglesia hable fe, crea en fe, ore en fe y haga una transformación. Amén. Y aunque nos quedáramos, hermanos, aunque todo esto fuera un filtro y nos quedáramos unos pocos, yo quiero seguir hablando del Dios misericordioso. Y sé que tendré gente juntamente con ustedes para hablar las historias de fe. Si es necesario que usted le pregunte a otros, a sus padres espirituales, a sus familiares, a otros que van más adelante en la vida cristiana, cuénteme de las maravillas que Dios ha hecho con ustedes, porque yo quiero crecer en mi fe. Pregunte.
Y si le preguntan sus hijos en esta semana, y si no le preguntan también, venga, yo quiero recordarles esto que ya habíamos olvidado. Por ahí un día, uno de los salmistas, en su casa tal vez solito, se dijo a sí mismo: alma mía, usted va a bendecir al Señor, y usted va a glorificar al Señor, y usted va a recordar todos sus beneficios, porque Él es quien perdonó. ¿Sí recuerdan ese salmo? Porque quien te perdonó, alma, de todos sus pecados. Y entonces le habló a su alma y le dijo: alma mía, usted va a adorar a Dios. Porque tenemos esa tendencia de olvidar. Es más, por allá uno encuentra en el texto bíblico, es más, no sea que hasta se les olviden quién hizo esas maravillas y resulten diciendo: ah, mire, nuestras manos hicieron esto. Esta es una prevención y advertencia de Dios. Y las cosas seguirán complicándose, sí, pero Dios en su misericordia y en su pacto no nos va a abandonar. ¿Cree eso? Dios siempre ha querido mostrar sus señales para que nosotros podamos contar a otros historias de fe. Ya dejemos a un lado, nos hacía reflexionar la palabra del Señor hace 8 días, ¿sí? Que si tuviéramos hoy que dar un informe, ¿qué informe daríamos? ¿Qué informe daríamos? Y podríamos, miren, no tenían los israelitas, escuche esto que le voy a preguntar, no tenían los israelitas, después de estar 400 años en Egipto, muchas cosas que contar cuando les pegaron, cuando los dejaron sin alimento, cuando los forzaron a hacer más tareas, ¿y qué pasó con todo eso? Dios dijo: olvídense de eso, hablen de las maravillas de Dios. No tenemos hoy que decir: ay, pobrecito, yo estuve contagiado y estuve con esto y no me llamó, sí me llamó, no me miró. Todo eso dejémoslo a un lado y hablemos la grandeza del poder de Dios. Hablemos que Dios sí sana, que Dios escuchó la oración, que Dios proveyó, que llegó el alimento, que llegó la provisión. ¿Ha recibido algo de eso? Si no lo ha recibido, dice: no tengo que contar porque no he recibido nada de eso. Y entonces se va a poner en fe a pedir al Señor que se muestre a su vida. Aleluya. ¿Cuántos son motivados en su fe esta mañana? ¿Cuántos en casa están